El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicita o sugiere que los futuros robots estén equipados con una especie de botón de la muerte, con el que sea posible desconectarlos de inmediato en situaciones en las que el uso amenace la vida del ser humano. El mecanismo debe permitir una inmediata desconexión en caso de que un humano corra riesgo de vida al usar una máquina autónoma. ¿A qué le temen los eurodiputados? ¿Qué se oculta tras esta solicitud? ¿Qué es en definitiva lo que sugieren o pidieron respecto del botón de la muerte en robots? ¿A qué tipo de robot se están refiriendo? Saludos amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a La Quinta Pata. A mediados de febrero veíamos esta noticia en varios portales, una noticia media escueta que por lo menos por lo que yo estuve investigando en ese momento no tuvo demasiada relevancia más que justamente esto, una noticia donde abarca este pedido, esta sugerencia, porque no es una ley que votó el Parlamento Europeo, sino una sugerencia, un pedido. Este pedido fue en el marco de una legislación que considere la seguridad, la privacidad, la integridad, la dignidad, la autonomía y la propiedad de los datos. Se votó con 396 votos a favor, 123 en contra y 85 abstenciones. Entre otras cosas, sugiere que se cree una agencia europea de robótica, además de la elaboración de un código de conducta paralelo a esta legislación que se está sugiriendo. No es que se votó ya una legislación, ¿verdad? Varios especialistas en robótica, en ingeniería de inteligencia artificial, calificaron de positivo esta solicitud, porque se trata de una medida adicional de seguridad. Lo que nos lleva a analizar un poco de qué se trata esto, como preguntábamos al principio, ¿a qué le temen los eurodiputados? ¿O qué se oculta detrás de esta solicitud? Porque a priori parece casi una recomendación inocua y más que obvia. ¿A quién se le ocurriría construir un ingenio electrónico o una máquina sin un botón de apagado? El nombre es medio pomposo, botón de la muerte, ¿verdad? Pero no deja de ser eso. Cualquier instrumento moderno o antiguo que sea mecánico o electrónico y mecánico o totalmente electrónico tiene un botón de apagado. Cualquier cosa, un celular, una computadora, un brazo robótico en una fábrica, un automóvil, un helicóptero, lo que a usted se le ocurra, cualquier máquina, una moladora, una motosierra, cualquier máquina que a usted se le ocurra de cualquier tipo, más orientada hacia el uso manual de un operario u operador, o más orientada hacia el uso automático de la misma, o sea que una vez que se enciende, se programa, la máquina empieza a hacer sus procesos sin intervención del humano o con una intervención menor del humano, ¿verdad? Todas tienen uno o varios botones de apagado, botones de pánico, se le llaman a los brazos robóticos, etcétera. Entonces, la pregunta cuando charlamos esto, lamentablemente por cuestiones de tiempo, recién ahora estamos abarcando esta noticia y dándola a conocer, pero ya les digo, la noticia la levantamos de este portal y de otros más, está fechada 17 de febrero de este año. Les decía, ¿hay algo más? Los eurodiputados que promovieron, porque, bueno, como ustedes saben, en todos los cónclaves de diputados en cualquier parte o senadores en cualquier parte de los países que lo tengan, hay un grupo, uno o varios, que promueven o llevan esta inquietud, o promueven una ley o en este caso una sugerencia, y luego se da votación y votan los que están presentes. Entonces, los que aprobaron, o la cantidad que permitió que se aprobara esta solicitud, que son 396,
no son ellos, entiendo, todos los que hicieron esta propuesta, sino quizás uno, dos o varios, ¿no? ¿Qué temían estas personas, estos diputados? ¿A qué información confidencial o qué hay detrás de esto que no llegamos a ver? Hablando con personas, con conspirólogos o personas que se dedican a investigar conspiraciones, como algunas que hemos tratado en los programas este, de La Quinta Pata o el programa del canal del Dínamo de Mariano Miguel, ya se están tejiendo, por lo menos algunos, a los que la noticia les llamó la atención, ya hablan de que hay algo más que esta sencilla sugerencia. Pero luego, cuando uno avanza en la nota y empieza a leer un poquito más, hay algo más, se deja entrever algo más. No es simplemente un pedido, una solicitud de que los robots en el futuro, de uso particular, porque ahora vamos a ver que hay una aclaración de qué robots autómatas se está refiriendo la nota, la solicitud, perdón. No se está refiriendo, y lo voy a decir ahora, ni a todo lo que sea robots industriales, brazos robóticos, o en el futuro robots de carga, como lo que está investigando una empresa que creo que es propietaria Google, que no me voy a acordar el nombre ahora, o el MIT, el MIT. No estamos hablando de robots industriales, y ni tampoco se está hablando de robots militares, o de uso militar, o de uso gubernamental militar, si se quiere, por razones obvias. ¿Qué sentido tendría un botón de apagado, un robot militar que, bueno, en fin, está pensado para justamente agredir a un enemigo, se entiende, o defenderse de un enemigo? Entonces no tendría sentido que tenga un botón de la muerte. En todo caso sí lo podría tener con una sentencia, se entiende, con una palabra clave, en fin. Es algo que ahora vamos a tratar de indagar. ¿A qué se refiere con un botón de la muerte? ¿A qué se refiere? ¿Con un botón físico? ¿O es una especie, es una manera de decir que estos autómatas en el futuro, que entendemos van a interactuar con las personas de manera normal en el día a día, en un paradigma que hoy no lo podemos imaginar? Otros lo han imaginado mucho mejor, por ejemplo Isaac Asimov, pero todavía no podemos entrever el alcance, o quizás sí podemos ver lo que se dice normalmente la punta del iceberg, ¿verdad? Podemos empezar a ver en ese horizonte de sucesos un montón de funcionalidades, para bien y para mal, que podrían tener estos autómatas a medida que la tecnología se lo permita, porque en el presente, si bien hay infinidad de proyectos de todo tipo de robot, y hay uso de robot en el presente, por supuesto que lo hay. En Fukushima, sin ir más lejos, para ver un uso técnico, no militar y no industrial, si se quiere, de los robots, hay robots que se están creando especialmente para tratar de llegar al núcleo del reactor creo que es el número 2 de Fukushima, que ya está en un estado tal de desintegración. Vamos a hacer un programa respecto de Fukushima en el futuro. Los robots duran un 10% del tiempo que se espera resistan la radiación para poder tomar información y hacer las tareas que el robot totalmente que se controlan a distancia, ¿verdad? No son autómatas, como dice esta nota. Aún queda mucho camino por recorrer para tener un robot autómata. Y cuando llamo autómata, o mi interpretación de un robot autómata, es aquel que, salvo el mantenimiento, ¿verdad?, en caso de un desperfecto, el robot hace sus tareas totalmente independiente del ser humano. No hay un ser humano detrás que lo controle por radioenlace, que lo controle constantemente, lo pare nuevamente, cambie una línea, lo mueva de lugar. El robot sería totalmente autómata, ¿no? Se está haciendo principalmente en Japón,
pero en muchos lugares. Pero bueno, Japón es como una meca de todo lo que sea autómatas, robot humanoides, si se quiere. Se está haciendo varios experimentos, inclusive hay uno que no voy a recordar ahora, pero se trata del primer robot femenino que va a conducir un programa de televisión, y teóricamente, por lo que dicen, siempre una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que está tras bambalina. Este robot va a estar programado de tal manera que no necesite, que pueda reaccionar a los pedidos de sus ídolos, pueda responder preguntas, pueda conducir el programa sin intervención, sin que, digamos, el software se cuelgue, si usamos un término de programación, ¿verdad? Sin que entre en un bucle infinito ese código de programación y que haga que el robot se cuelgue, no pueda seguir funcionando. Los famosos, a quienes hayamos programado más o menos, cualquier persona que haya programado, seguramente al menos una vez en su vida el código que programó entró en un bucle infinito. ¿Qué hacía el bucle infinito? Bueno, cuanto menos que el programa dejara de funcionar, y después, dependiendo el proceso que hiciera dentro de ese bucle, hasta podía consumir totalmente los recursos de la computadora, la memoria, y colgar la máquina, ¿verdad? En fin, el tema es que, como les decía, volviendo a la solicitud de los eurodiputados, bueno, los especialistas dijeron que es una medida que está bien, expandirla a todo lo que sea robot humanoides, porque claro, todo lo que sea procesos industriales ya tiene su botón de apagado, ¿verdad? La nota también decía que en el presente la Unión Europea solo cuenta con ciertas normas orientadas a la estandarización de patrones industriales, justamente lo que decimos, brazos mecánicos, sistemas de fabricación autómatas o semiautómatas, donde bueno, una vez que esa línea de embalaje, por ejemplo, tiene los suficientes insumos y se pone en marcha, salvo un error de algo que esté fallido, que haga que el proceso se detenga, funciona casi sin intervención humana. Bueno, uno de los puntos que decía la nota era que es importante entender que los robots son máquinas programadas, por lo que no van a hacer nada por sí solos, ya que obedecen al humano que lo programó. Esto es importante, esto es lo que dijo este especialista, porque ahora cuando avancemos en analizar un poco más de qué se trata esto, vamos a ver que no es tan así, ¿verdad? Entonces lo leo de vuelta. Dice: es importante entender que los robots son máquinas programadas, por lo que no van a hacer nada por sí solos, ya que obedecen al humano que lo programó. Esto escapa un poco a lo que en el futuro va a ser justamente un autómata, ¿verdad? Un autómata con inteligencia artificial. Y vuelvo a recordarles, si encuentro el video les voy a poner en la ventana de información el video y la información de este robot japonés, que teóricamente está programado para que responda sin necesidad de intervención humana todas las solicitudes de lo que serían sus fans, porque se va a tratar de un robot que va a dirigir un programa de música, tengo entendido, de entretenimiento, ¿verdad? Entonces escapa ya ese primer robot, ese proto robot inteligente, si se quiere, ya escapa un poco, que no va a hacer nada que no fue programado. Evidentemente puede hacer cosas que no fue programado, y acá empieza un poco a tallar qué es una inteligencia artificial y qué deja de serlo. Si yo tengo un robot que sabe multiplicar nada más, y lo único que va a hacer multiplicar, y va a saber las tablas del 1 al 10, por decir un ejemplo, está claro que ese robot va a hacer exclusivamente lo que se le programó. Ahora, si en las líneas de programación ese robot puede aprender nuevas tablas,
de multiplicar, está claro que ese robot va a hacer mucho más de lo que le programó originalmente. Porque originalmente se le programaron 10 tablas del 1 al 10, pero además tiene un código para aprender nuevas, entonces podría aprender infinitas tablas de multiplicar, eh, de las cuales el programador original no las pueda saber él mismo. Mucho más complejo aún es cuando hablamos de este robot ídolo de televisión que se está programando, se está pensando, planeando. Yo no sé si quizás ya en este momento existan esos programas, yo no los encontré, que está preparado para responder a cualquier pregunta o salir airoso, se quiere, de cualquier pregunta de sus fans. O sea, va a prácticamente ser una especie de persona virtual que, bueno, inclusive dirá, si se le hace una pregunta que no sabe, sabrá decir no lo sé o voy a averiguarlo. Y ese voy a averiguarlo tiene una complejidad aún mayor, que empieza a inclinar la aguja hacia el lado de lo que es inteligencia artificial o lo que es inteligencia de lo que no es. Si un robot logra recibir una pregunta y en base a esa pregunta él mismo articular los recursos para averiguar la respuesta, por ejemplo, hacerlo como lo haríamos nosotros normalmente consultando internet, ¿verdad? Internet ahora, la nube, cambió el paradigma de la información. Hace 20 años atrás, y no sé si ya me estoy yendo muy lejos, pero 20, 25 años atrás, cuando alguien no sabía algo, le costaba ir a buscar esa respuesta. Como mínimo tenía que ver si en su casa había un libro que abarcara ese tema, ¿verdad? O consultar a otra persona que supiera del mismo para recién ahí obtener ese feedback y lo que se le preguntó originalmente, tener una idea de la respuesta que podría ser más clara o menos clara dependiendo de la complejidad de la pregunta, o irse a una biblioteca, en fin. Ahora muchos de nosotros, y cada vez somos más, y en algún momento va a ser la humanidad toda, no va a haber un lugar en el planeta donde alguien no tenga acceso a internet para saber la respuesta a esa pregunta que no sabe. Luego, justamente volviendo a la problemática, dependiendo de la complejidad de la pregunta, será cuánta certeza en la respuesta tendremos al ir a investigar. Porque si es una pregunta sumamente compleja o de un tema muy complejo, por supuesto quizás buscando en Google o investigando no encontraremos inicialmente una respuesta clara. Tendremos dudas de cuál es la respuesta real, si ese sitio en el que terminamos cayendo para buscar información es el más certero, en fin. Pero si logramos un robot que ya haga eso, verdaderamente excede para lo que el programador lo programó, o el ingeniero quien lo construyó lo programó. Entonces, esta frase de este analista o entendido en informática queda totalmente en desuso o sin valor, cuando dice que es importante entender que los robots son máquinas programadas que no van a hacer por sí solos nada de lo que no se lo programó. Lo podrían llegar a hacer. Vayamos un poquito más adelante. Imaginemos un futuro no muy lejano donde haya un robot que interactúe. Ahora más adelante vamos a ver volviendo a la pregunta, ¿a qué le temen los eurodiputados o qué es lo que están dejando entrever con esta solicitud? Supongamos en el futuro un robot que sirva de acompañante terapéutico, ¿verdad? De personas ancianas o de personas que necesiten por una enfermedad o por una problemática alguien que esté constantemente cerca de ellos porque les sirva psicológicamente. En fin, imaginemos que exista un robot de este tipo. Por supuesto va a estar programado para tener ciertas reacciones para con esa persona, porque si no, no serviría. Sería como tener un maniquí, o sería como tener algo que va a decir ciertas palabras a la mañana y cierta a la tarde y cierta a la noche. No va a servir. O sea, ese robot tendría que ser como este que le comentamos del programa japonés de entretenimientos, por supuesto más avanzado aún. Quizás estemos unos años por detrás de que suceda ese evento, pero supongamos un robot terapéutico, de uso terapéutico, que acompañará, quizás que ayudará a los niños autistas a integrarse
y intercambiar como hacen a veces con los perros, con caballos, ese tipo de terapia que hacen para tratar el autismo. ¿Quién les quita que el día de mañana un robot autómata, perdón, tenga esa funcionalidad? Claro está que ese robot va a tener que aprender cosas, porque no todos los niños autistas, y vamos a tratar este tema porque la verdad que da para pensar, no todos los niños autistas tendrán el mismo tipo de inquietudes, tendrán el mismo tipo de carácter, se le podrá entrar, si se quiere el término, o interesar tocando el mismo tema. Entonces seguramente ese robot tendrá una capacidad de aprendizaje, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser el límite de esa capacidad de aprendizaje? ¿Qué forma va a haber en un paradigma que no podemos, de programación que no podemos imaginar en este momento, por más que quienes hablemos sepamos un poco más o menos de desarrollo de un software? ¿Cuál será el límite de ese aprendizaje? ¿Se podrá ponerle un límite? ¿Qué pasa si ese robot el día de mañana entiende que a ese niño o a esa persona que está cuidando o a esa persona que le está pidiendo un consejo, ese robot decide que lo mejor es recetarle una medicación? ¿Podrá llegarse a ese momento? Y ese evento, ¿formará parte de ese código de ética de conducta? ¿Lo estará vulnerando o formará parte de una aceptación? ¿A qué punto, hasta qué punto un robot casero, si se quiere, actuará como una persona? ¿Y eso estará permitido? Porque convengamos que en nuestro día a día, y volvemos con el avance de Internet, ¿cuántas personas se medican? ¿O cuántas personas piden consejo? ¿O cuántas personas se asesoran por Internet? En foros, más o menos especializados, intercambiando documentación con personas que no tienen la idea de quién son. ¿Cuántos lo hacen? Y estamos hablando de Internet, de algo que casi no se puede tocar, algo que está ya lejano, que uno entiende que está hablando con una persona, entiende que esa persona sabe. Imaginemos el nivel de empatía que se va a comenzar a forjar cada vez más fuerte con un humano robótico, ¿verdad? Porque los seres humanos somos seres empáticos por naturaleza. Le tomamos cariño a las cosas, inclusive a las cosas más irrisorias. Le tomamos cariño a una taza y tomamos nuestro té, nuestro café en la taza que preferimos. No nos da igual cualquier taza. Algunos quizás sí, no digo que todos seamos iguales, pero en general el ser humano es empático con las cosas, inclusive con las cosas inanimadas. Imaginémonos con un ser que va a ser visualmente un ser humano. En fin, siguiendo un poco con lo que con lo que se pidió en esa solicitud, los eurodiputados, tengo anotado aquí: los eurodiputados también plantean la creación a largo plazo de un estatus jurídico específico de persona electrónica, con derechos y obligaciones, que se aplique al menos a los robots más sofisticados. Y acá ya hay una primer vestigio de hacia dónde están mirando estas personas. Quizás algunos de ellos, quizás los que promovieron esta votación, tengan una información que nosotros no tenemos. Es probable que estén ocultando algo, y es probable aún que estén temiendo algo lo suficientemente peligroso o complejo como para no poder dar la información que tienen, y sí hacerlo a través de una solicitud que, volvemos a decir, inicialmente parece inocua, casi infantil, pedir que un objeto electrónico tenga un botón de apagado, cuando todos lo tienen. Volvemos a ese punto, todos lo tienen. El sistema más sencillo, cualquiera, o más antiguo, el más moderno, cualquiera que ustedes puedan pensar o imaginar, seguramente tiene al menos un botón de apagado. Seguramente lo tiene, el más sencillo. En el peor de los casos se lo desenchufa, pero lo tiene.
Entonces esta parte, cuando empieza a decir que están pensando que a largo plazo un estatus jurídico de persona electrónica con derechos y obligaciones, ya están hablando de que en el futuro los robots van a tener un estatus no igual a un ser humano probablemente, pero sí con derechos y obligaciones. Esas dos palabras ya nos dicen mucho de esa solicitud, mucho de lo que estaba pensando ese o esos diputados al armar esta solicitud. Y más adelante dice: a su vez, los usuarios deberán respetar ciertas normas, tales como no permitir que un robot contravenga en ningún sentido los estándares éticos y legales, y no modificarlo para que funcione como un arma, por ejemplo. Está claro que ahí se traduce o empieza a haber vestigios de un temor, o no de un temor real, sino de una probabilidad. ¿Qué se va a poder hacer con estos robots? Porque cuando hablamos de robot, rápidamente nos vienen a la mente películas como la de Terminator, películas como la de Yo Robot, por ejemplo, basada en el libro de Isaac Asimov, ese genio que hace muchos años, cuando esto era Internet, quizá era un sueño de locos, pergenió muchas teorías que en su momento parecían locas y ahora quizás no parezcan tanto, y todo lo contrario, parezcan que están a la vuelta de la esquina. Entonces estamos hablando ya de un código de ética y derechos de los robots, de estas entidades electrónicas, y obligaciones. Entonces, volviendo un poco nuevamente, tratando de armar una idea general, esta petición nos deja muchas dudas. En realidad nos deja más dudas que certezas. ¿Qué esperaban estas personas con esta solicitud? ¿Qué piensan que va a pasar en un futuro quizás no tan lejano? En una película que no fue muy... creo que no tuvo demasiada buena crítica, creo que se llamaba Planeta Rojo, trabajaba Val Kilmer. Bueno, una misión a Marte fallida en principio, con accidentada de varias maneras. En este viaje iba creo que era un militar o un ingeniero militar, no recuerdo, que llevaba una máquina robótica que se parecía a un leopardo, a un guepardo, a un chita. En realidad se parecía a una versión muy avanzada del robot Cheetah, que se llama Cheetah, que se está desarrollando en el MIT. Voy a poner un video si lo encuentro. Por supuesto, cuando lo vean, ustedes dirán, si ven eso y ven la película también, para refrescarse la memoria, dirán, bueno, es una protoversión del Cheetah de la película. Sí, es una protoversión, pero es una protoversión al fin. No está dibujado, está funcionando. En la película, ese robot, que era un robot militar, no era un robot de uso civil, sufre un desperfecto por la radiación solar, creo que era, bueno, en fin, por uno de los accidentes que tiene esta fallida misión, y se vuelve en contra de los sobrevivientes de la misión, atacándolo con tácticas militares de guerrilla, en fin. Ustedes dirán, bueno, estamos hablando de un robot militar. Sí, estamos hablando de un robot militar. Estamos hablando en definitiva de un robot. Un robot en esta actualidad nuestra y en un futuro cercano es un sistema electromecánico que cumple ciertas tareas más o menos complejas y que las cumple o puede cambiar esas tareas por programación. Entonces, claramente en las conclusiones decía no programar o los dueños, los humanos que poseerán en el futuro estos robots, se comprometerían a no programarlos para que se vuelvan un arma. Y un arma se puede volver de muchas maneras, ¿verdad? Ustedes lo saben.
Los seres humanos somos artífices y artistas en el arte del asesinato y de producir daño de millones de maneras diferentes. Uno podría hacer una lista y le tardaría horas y horas en hablar la cantidad de maneras que se puede dañar a otro ser vivo o a la naturaleza que ha inventado el ser humano. Entonces los robots serían una más. De hecho ya están, pero estamos hablando de robots no militares. Voy a hacer porque me quiero dar el gusto, pero además porque creo que viene al caso. Voy a refrescar cómo había solucionado en su momento, en su paradigma, Isaac Asimov, justamente esta problemática. Él, por supuesto, la vislumbró un futuro donde prácticamente en cualquier hogar habría un robot con diferentes funcionalidades, como hoy hay un televisor o como hoy prácticamente hay internet en prácticamente cualquier hogar. Ustedes me dirán, estamos lejos de que en todo el mundo haya internet, sí, pero estamos en vía de. Esto es un camino sin retorno, ya no se puede volver atrás, ya no va como en su momento cuando se inventó el reloj y se masificó el reloj, ya no se hablaba más de la mañana, de la tarde, de la noche, de la media mañana como hablaban en la Edad Media, sino que había una hora exacta para decir de qué hora se estaba tratando. Como prácticamente no se pudo evitar el avance de la radio, luego la televisión, no se va a poder evitar el avance y la masificación total de Internet. Claro que quedarán algunos reductos en algún momento en el futuro cercano, pero ya esto es imparable y es un camino sin retorno, es una autopista de ida. En fin, pero Isaac Asimov, este genio, que quien no lo conozca le recomiendo buscar literatura de él y leerlo, en su libro Yo Robot, imaginó un futuro donde robots con características humanas suplantaban al hombre en infinidad de tareas, pero además eran un compañero de la persona. Cualquier persona tenía un robot y lo podía mandar, por ejemplo, a comprar el diario, a cortar el pasto o a lavar los platos, o a leerle un libro o a aprender una nueva receta de cocina. Entonces él, justamente todas estas dudas que tienen los eurodiputados, las tuvo también. ¿Cómo hacer para que los robots no fueran malos, si se quiere, no hicieran daño? Entonces había tres leyes que formaban las famosas tres leyes de la robótica, que formaban un círculo perfecto, ¿verdad? Una forma de proteger a los robots y a los humanos, en realidad a los humanos y a los robots. Y se las voy a leer porque de memoria no me la acuerdo. La primera ley decía: un robot no hará daño a un ser humano, o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley decía: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley, o sea, con producirle daño a otro humano. Y la tercera ley decía: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Si la analizamos, o si la analizan, verán que se las voy a poner en la caja de información. Parecen ser perfectas, parece ser una protección imposible de vulnerar. Pero ustedes verán, si leen el libro o ven la película no sé si hace honor al libro, pero yo creo que en parte sí, verán que se podrían llegar a vulnerar. Y de la manera más sencilla, ¿verdad? Se podría vulnerar. ¿Será que los eurodiputados vislumbran esto? ¿Será que ese futuro que todavía a muchos de nosotros nos parece medianamente lejano, de robots en casas de las personas, que se puedan ir a comprar, que se pueda actualizar su software, que puedan aprender cosas básicas o no tan básicas,
que puedan aprender a usar una pala para hacer un pozo, o un hacha para cortar un árbol, o para podar un jardín, este, puedan a la larga volverse peligrosos. Pueden ser que las tres leyes, perdón, de la robótica maginadas por el genio Asimov no sean suficientes. ¿Qué uso se le podrían dar a los robots sociales? Como una forma de llamarlo. Bueno, algunas ya se los dije, otras se me ocurrieron, y miles seguramente no se me ocurrieron y se le ocurrirán a ustedes o a otros. Acompañantes terapéuticos, educadores de niños o de no tan niños, cuidadores de chicos, famosos babysitter, acompañantes sexuales. Hay especialistas que estiman que muchas disfunciones sexuales serán tratadas en el futuro con robots que simulen, o sea, que sean muy similares a una persona, físicamente, al tacto, ¿verdad? En la forma de hablar, transpiración, temperatura corporal. Si investigan un poco, ya hay empresas que se dedican a fabricar acompañantes sexuales, si quieren. Por supuesto no son autómatas, por supuesto no pueden moverse, o se pueden con unos movimientos demasiado toscos, si me permiten la expresión, pero ya los hay. También tratar otras problemáticas de salud, como las que dijimos del autismo, por ejemplo. En el futuro alguien dirá, bueno, un robot, sea un robot que emule un perro, un robot que emule un gato, un robot que emule una persona, otro niño, servirá más para el tratamiento del autismo quizás que un niño humano, que un perro de verdad o que un gato de verdad. ¿Por qué? Porque estará programado para hacer todo lo necesario para que ese niño se pueda integrar con esa mascota, o con ese otro niño, o con esa persona, de la manera perfecta, si se quiere el término, ¿verdad? Tareas domésticas en general, un parquero, cocinero, para hacer las tareas de limpieza, para ser mandado, un secretario. ¿Hasta dónde será el límite? ¿Hasta dónde será el límite que nos permitirá las leyes usar esos robots? Si yo mañana tengo un robot y se lo alquilo a un vecino para que le corte el pasto, porque ese vecino no tiene la suficiente capacidad económica para comprar un robot parquero y no quiere cortar el pasto él, ¿verdad? No lo quiere cortar a la vieja usanza como corto yo el mío, que salgo con mi máquina de cortar, con mis tijeras y acomodo mi parque. Esa persona no lo quiere hacer o está imposibilitado de hacer, que yo se lo alquilo. ¿Va a ser legal? ¿O ustedes piensan que será legal? ¿Hasta qué punto este uso empezará a mellar el entramado social o socioeconómico que hay en las sociedades actuales? Justamente por eso hablamos de un cambio de paradigma, porque va a ser un cambio de paradigma, porque los límites, cuando ustedes empiecen a imaginar esta problemática, son infinitos. Es un nuevo paradigma. Entonces, ¿a qué le temen? Y nuevamente tratando de redondear estos eurodiputados, ¿por qué pusieron este tema en el tapete? ¿Qué información tienen que quizás nosotros aún no tenemos? Y se me ocurrió un pequeño comentario. Cuando apareció el reloj, todos querían un reloj. Cuando apareció la radio, todos querían la radio. Cuando apareció internet, todos querían tener internet. De hecho, en el presente, ¿quién no quiere tener internet? A mí me cuesta a veces, que soy una persona que me gusta relacionarme y obtener información de otros, que me va a servir para quizás el día de mañana hacer un programa. ¿Cuán difícil nos cuesta encontrar una persona que quiera estar desconectada y no conectada? Más allá de todas las críticas que se le hace a la conexión, ¿no? A la persona que está constantemente en internet, o que está constantemente pendiente de su móvil, o si no está conectada a internet, prendió el televisor. Más allá de toda esa crítica que dice que nos aísla, yo opino lo contrario. Vamos a hacer un programa también. ¿Cuánto nos aísla o nos conecta justamente internet y los medios de comunicación?
Cuán difícil, digo, es encontrar a alguien que no quiera estar conectado, que diga, no, yo no quiero tener internet, no quiero celular, no, no, yo no sé, no me entero de las noticias. ¿Los hay? Sí, 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 los hay. Eh, Hace muy poco tiempo, en un viaje que tuve a la provincia de Córdoba, en Argentina, me encontré con conocí una persona que era escritora, y estaba totalmente desconectada de todo. Vivía en un lugar casi paradisíaco y no tenía internet, no tenía televisión, no tenía teléfono, no tenía celular, no tenía nada. Tenía sus libros y su lugar. Eh, bueno, ¿cuántas personas así hay? ¿O cuántas van quedando? Yo creo que cada vez son menos. Entonces, en el momento que uno tenga la posibilidad de tener un robot que haga algo, que no sea un maniquí, que no sea de estos robots que uno compra y se divierte un ratito y después quedan ahí como el famoso robot el perrito ese que ladraba, así. O sea, no, cuando haya un robot que verdaderamente tenga una función, que uno le pueda encontrar una función como se la encuentra al celular, como se la encuentra en internet, o como en su momento se la encontró en la radio o la televisión o al reloj. ¿Quién no lo va a querer tener? Seguramente a una persona eh, no querrá, pero le aseguro que la mayoría del ser humano va a querer tenerlo. ¿Cuán fácil va a ser vulnerar esos sistemas? ¿Cuán fácil es, sale una nueva consola y ustedes quien sean gamer, yo me considero uno de ellos, no tengo consolas, pero las conozco, cuán fácil es craquear las consolas apenas salen, a las 24 horas que salieron? Se gastan ingentes sumas de dinero, Nintendo, Microsoft, en proteger esos equipos para que no puedan tener software pirata si se quiere, que no pueda. A veces son 24 horas de que se presenta, ya hay un hacker que la vulneró y que puede hacer lo que quiere con ese ingenio. ¿Por qué los robots en el futuro, cuando esa producción sea masiva, que haya empresas de diferentes países que lo fabriquen, por qué van a tener ese salto tecnológico tal que nadie pueda vulnerarlos? Entonces quizás por eso se hable de un código de ética, de derechos y obligaciones de los robots. En este momento no hay forma de prohibir que alguien vulnere una consola. Si lucra económicamente con eso en algún país, probablemente, pero tengamos en cuenta la variopinta legislación que hay en los diferentes países del mundo. Lo que está prohibido en un lugar, en otro lugar, no está prohibido en lo más mínimo. Si bien se está estandarizando, si bien se está llegando a, a tratar de tener un estándar legal mundial, estamos lejísimos. Entonces es muy probable que antes de que ese estándar de legalidad exista, van a llegar primero estos robots, como llegaron primero las consolas. Y hay países que usan las consolas para guiar misiles o cohetes. De hecho, en su momento, alguno más memorioso recordará que decía que Saddam Hussein, aquel malvado, lo digo entre comillas, ¿no? Cada uno lo toma como quiere, malvado dictador iraquí, había puesto en línea, creo que eran 50 PlayStation 2 en ese momento para guiar a sus misiles Scud. Nunca lo supimos si fue verdad o fue mentira, pero ¿a quién no se le habrá ocurrido luego escuchar esa noticia a ver si se podía o no hacer? En fin, es un tema de una complejidad altísima. No quiero que este programa se me haga como otros mucho que se me hacen muy largo. Es un paradigma muy difícil de analizar, muy difícil, porque a cada palabra que uno dice surgen más dudas que certezas, surgen más preguntas que respuestas. Es evidente que los eurodiputados o quienes pergeñaron esta solicitud iban más allá de ese botón de apagado y de esas normas de conducta y algún condimento más. Hay algo más detrás de todo esto. Como decía, muchas personas que gustan de investigar de las conspiraciones dicen acá hay algo muy grande que se viene. Algo muy grande, es una punta de un iceberg gigante. Y puede ser. ¿Cómo podemos decir que no? Por
ejemplo, lo que le decía. Imaginen un robot que tenga capacidad de aprender y que una persona lo programe para ser psicólogo, por ejemplo. Y ese robot y esa persona lucre con ese robot psicólogo que atienda a personas y le diagnostique sus problemas, si tiene depresión, si tiene ansiedad, si necesitaría consumir alguna medicación para bajarle la ansiedad o nivelarle su depresión, si le aconseja y ese consejo termina siendo perjudicial. ¿En qué punto estaría, en qué punto nos podríamos proteger de eso? Porque claro, ustedes me dirán, bueno, en el presente una persona que dice ser psicólogo y ejerce como tal, legalmente está penado, ¿verdad? En mi país, en Argentina, si yo digo que soy psicólogo, pongo una placa, pongo un consultorio y empiezo a atender gente, en algún momento recibiré una denuncia, se descubrirá que no lo soy y soy pasible de ir preso, ¿no es cierto? Pero claro, me llevaría mucho aprender psicología. Y si mañana querría ser ingeniero, me llevaría también mucho más, aunque no lo estudie. Un robot pondría un día ser psicólogo, al otro día ser psiquiatra, al otro día practicar abortos y al otro día ser masajista. Y ese límite o ese no límite de aprendizaje que van a tener posiblemente, ¿por qué no? En el futuro estos autómatas revisten ya de per se un peligro, una amenaza. No nos olvidemos o recordemos quizá el final de la película de Yo Robot o de la historia de Yo Robot, donde una nueva generación de robots que iban a reemplazar a todos los robots existentes porque eran el nuevo modelo perfecto que todos querían tener, eran perfectos comparado con las versiones anteriores, estaban finalmente programados por otra máquina y estaban preparados para dominar a la humanidad, no para dominarla, esclavizarla, sino para instaurar un nuevo orden mundial, tiránico si se quiere, para cortar libertades, ¿verdad? O limitar a las personas, o que todas las personas obedezcamos de una manera idéntica, porque iba a haber un robot en cada hogar que nos iba a decir qué teníamos o no que hacer. Y esto se ata, o por lo menos tiene una similitud con el famoso proyecto de dominación mundial Blue Beam, que nosotros ya lo analizamos y que analizamos justamente porque los terraplanistas le están dando conocimiento, un proyecto que tiene un montón de fallas y de errores y de cosas que ya no pueden llevarse a cabo, pero que en el fondo tenía esa meta, dominar globalmente a toda la humanidad bajo una misma línea de conducta, ¿verdad? Un proyecto de dominación mundial. Bueno, algo de esto temerán los eurodiputados y quizá no lo pueden decir, y entonces con estos primeros movimientos y sugerencias nos están dando una pista, preguntas que por supuesto no tenemos las respuestas. En fin, gente, los dejo por hoy. Muchas gracias como siempre por escucharme. Los invito a pasar por el canal de La Quinta Pata y por el canal de Mariano Miguel del Dínamo, donde hablamos temas de ciencia, de divulgación científica, donde hablamos de conspiraciones, donde hablamos de las diferentes teorías conspirativas y noticias de interés general como del famoso botón de la muerte en los robots. Muchas gracias y nos vemos pronto en un nuevo video programa de La Quinta Pata. Hasta luego.
que sea mecánico o electrónico y mecánico o totalmente electrónico, tiene un botón de apagado. Cualquier cosa, un celular, una computadora, un brazo robótico en una fábrica, un automóvil, un helicóptero, lo que a usted se le ocurra, cualquier máquina, una moladora, una motosierra, cualquier máquina que a usted se le ocurre de cualquier tipo, más orientada hacia el uso manual de de un operario u operador, o más orientada hacia el uso automático de la misma, o sea que una vez que se enciende, se programa, la máquina empieza a hacer sus procesos sin intervención del humano o con una intervención menor del humano, ¿verdad? Todas tienen uno o varios botones de apagado, botones de pánico, se le llaman a los brazos robóticos, etcétera. Entonces, la pregunta cuando charlamos esto, lamentablemente por cuestiones de tiempo, recién ahora estamos abarcando esta noticia y dándola a conocer, pero ya les digo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que solicita o sugiere que los futuros robots estén equipados con una especie de botón de la muerte, con el que sea posible desconectarlos de inmediato en situaciones en las que el uso amenace la vida del ser humano. El mecanismo debe permitir una inmediata desconexión en caso de que un humano corra riesgo de vida al usar una máquina autónoma. ¿A qué le temen los eurodiputados? ¿Qué se oculta tras esta solicitud? ¿Qué es en definitiva lo que sugieren o pidieron respecto del botón de la muerte en robots? ¿A qué tipo de robot se están refiriendo? Saludos amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a La Quinta Pata. La noticia la levantamos de este portal y de otros más, está fechada 17 de febrero de este año. Les decía, ¿hay algo más? Los eurodiputados que promovieron, porque, bueno, como ustedes saben, en todos los cónclaves de diputados, en cualquier parte o senadores, en cualquier parte de los países que lo tengan, hay un grupo, uno o varios, que promueven o llevan esta inquietud, o promueven una ley, o en este caso una sugerencia, y luego se da votación y votan los que están presentes. Entonces, los que aprobaron, o la cantidad que permitió que se aprobara esta solicitud, que son 396, no son ellos, entiendo, todos los que hicieron esta propuesta, sino quizás uno, dos o varios, ¿no? ¿Qué temían estas personas, estos diputados? ¿A qué información confidencial o qué hay detrás de esto que no llegamos a ver? A mediados de febrero veíamos esta noticia en varios portales, una noticia media escueta que, por lo menos por lo que yo estuve investigando en ese momento, no tuvo demasiada relevancia, más que justamente esto, una noticia donde abarca este pedido, esta sugerencia, porque no es una ley que votó el Parlamento Europeo, sino una sugerencia, un pedido. Este pedido fue en el marco de una legislación que considere la seguridad, la privacidad, la integridad, la dignidad, la autonomía y la propiedad de los datos. Se votó con 396 votos a favor, 123 en contra y 85 abstenciones. Entre otras cosas, sugiere que se cree una agencia europea de robótica, además de la elaboración de un código de conducta paralelo a esta legislación que se está sugiriendo. No es que se votó ya una legislación, ¿verdad? Varios especialistas en robótica, en ingeniería de inteligencia artificial, calificaron de positivo esta solicitud, porque se trata de una medida adicional de seguridad. Lo que nos lleva a ver
analizar un poco de qué se trata esto, como preguntábamos al principio, a qué le temen los eurodiputados? ¿O qué se oculta detrás de esta solicitud? Porque a priori parece casi una recomendación inocua y, y más que obvia. ¿A quién se le ocurriría construir un ingenio electrónico o una máquina sin un botón de apagado? El nombre es medio pomposo, botón de la muerte, ¿verdad? Pero no deja de ser eso. Cualquier instrumento moderno o antiguo